Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Una semana que termina muy agitada en Colombia, especialmente lo que ocurrió en el Día de la Mujer con el sabotaje a la estatua de Luis Carlos Galán, asesinado en Soacha en los años 80. Y la reacción pues, de los políticos también. Eh, la violencia continúa, más muertes de líderes políticos. Y en medio de todo esto, la conmoción interior allá en el Catatumbo, pues el presidente Petro se está valiendo del gobierno mismo para repartir dinero y para hacer su campaña pues con la plataforma del gobierno, lo cual es injusto para los demás partidos. Y efectivamente, pues la corrupción que la W ha estado denunciando estos días, el carrusel de la salud, y realmente no ocurre nada, no se escucha que la fiscalía haya tomado cartas en el asunto todavía. Cuando hay varios sospechosos y ya se tienen nombres de las personas responsables de hacer esta patraña de manejo de los dineros de la salud, llevándosela para los paraísos fiscales, llevándoselos a diferentes lugares de Europa, también a España, y, y nada ocurre. Pues bien, en medio de todo esto, se están ya viendo, todo el mundo está apuntando a las elecciones y recordando, echándole una mirada a la última encuesta que hubo, pues el Centro Nacional de Consultoría había destacado la corrupción percibida por los colombianos como el principal problema que enfrenta Colombia. Y ahí está pues el problema de la salud también. Imagínense lo más grande, lo más delicado. Y sin embargo, esta semana se pasó la reforma a la salud, por lo menos en la Cámara de Representantes, aunque algunos expertos como el abogado Cancino dicen que se va a caer por la forma que se presentó. Faltan solo 13 meses para las elecciones presidenciales legislativas y hay en la encuesta, en el sondeo que se hizo de la Centro Nacional de Consultoría, Vicky Dávila se posesionaba como la figura con mayor intención de voto en una eventual consulta de la derecha. Le hicieron la consulta para determinar quiénes son los que lideran por sectores de la política en la derecha, en el centro y en la izquierda para las elecciones presidenciales como candidatos. Pues aquí en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, la consulta de la derecha la gana hasta ahora 36%, Vicky Dávila con 36.4%, sí. Le sigue Germán Vargas Lleras con un 20%, mientras que Miguel Uribe Turbay registra un 20%, que también tiene ya una campaña bien adelantada, tiene un mensaje bastante fuerte en las redes sociales, el líder político Turbay, Miguel Turbay. Registran 20%, Miguel Turbay. Otros nombres destacados en este espectro político incluyen a María Fernanda Cabal, 14.5%, y Paloma Valencia con el 13.9%. Se pensaba que pues esta era la oportunidad para ellas para surgir, salir del Senado que tantas luchas han batallado por el partido y pues nada, que se forma, que cuaja pues el nombre de ninguna de las dos, ni de Paloma Valencia ni de María Fernanda Cabal, con su mensaje siempre fuerte siempre con la fuerte oposición contra el gobierno Petro. Y no se consolida, es Vicky Dávila la que tiene la delantera por ahora. En contraste, el voto en blanco apenas alcanza 0.4%. Tenemos que en el centro político, Sergio Fajardo, de nuevo otra vez empieza a sonar Sergio Fajardo, que encabeza la intención de voto con un 27.1%, consolidándose como el favorito en este espectro ideológico. Le siguen la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con 20%, y Juan Manuel Galán, que registra un 15.6%. Esta semana pues ha habido noticias de Claudia López, que pues la critican porque ha estado en todos los partidos, porque apoyó a Gustavo Petro, y esta semana pues aparentemente ella no quiere hacer parte ya nomás del centro, tres
tres de los seguidores del Partido Verde pues están ahora en el gobierno. Tres militantes. Entonces Claudia López quiere pues dar un paso al costado y vamos a ver qué va a pasar con ella. Otros nombres relevantes en esta consulta incluyen a Juan Daniel Oviedo, recuerden el que fuera director del DANE, muy destacado matemático, funcionario público del gobierno, que también ya llegó al Consejo de Bogotá. Él tiene un 14.2%. Luis Gilberto Murillo, quien fue canciller del presidente Petro, tiene solo 3.3%. Y Enrique Peñalosa, que fue alcalde de Bogotá, que es un gran perfil, profesional. Quizás Enrique Peñalosa tiene la mejor hoja de vida para candidato presidencial y para realmente ser un buen presidente, porque es que Enrique Peñalosa hizo grandes cosas en Bogotá, fue futurista, todavía sigue vigente, pero la gente no le perdona que sea un hombre rico y que muchos tienen noticias falsas y cosas que se han metido en las redes sociales de que es el dueño de Transmilenio y que, bueno, que ha compartido parte de la riqueza de Bogotá. Eso pues no es cierto. El candidato Enrique Peñalosa, que en el centro con el 2% pues es muy poco. Ojalá que tuviera algo le ayudara, porque es que de verdad de los políticos que uno pudiera decir que son defendibles por su labor administrativa, ejecutoria, gente que hace las cosas, que se vieron las cosas de Bogotá, increíblemente, los volardos, los andenes, los parques. Fue un gran hombre, fue un gran alcalde, el presidente Enrique Peñalosa. Pero miren, a él no le va bien en las encuestas. No sé si es de maquinaria, tal vez necesitaría un hombre como Armando Benedetti o una cosa un animal de esos para que le ayude y lo empuje hacia arriba, una maquinaria gigantesca para que su nombre vuelva a salir, de verdad que estamos perdiendo un cerebro colombiano, como decía en uno de sus podcasts el exministro Mauricio Cárdenas, que pues, tiene sus estudiantes allá en la Universidad de Estados Unidos, gente colombiana con muchos saberes en administración pública, en politología, en organización, y ellos no quieren volver al país porque pues dicen que no hay esperanza, porque es que los cargos públicos se los están dando, los cargos en los que se necesita gente que sepa de desarrollo urbano, que sean científicos de las estadísticas, del desarrollo, del progreso, pues esa gente que tenga sus conocimientos científicos para esto. Pues hay muchos colombianos que están en el exterior y que tienen valores para ser alcaldes, ministros, pero aquí pues se eligen a cualquiera. No importa, ustedes ven ahora el gabinete del presidente Petro, pues es un caos. La señora Laura Sarabia, sin ninguna experiencia en la Cancillería, con un asistente que es menor que ella y que es su amiguita, su amiguis, pues ahora parte del gobierno. O sea, esos son los criterios que se tienen, inclusive para las embajadas, tienen un poco de amigos. Allá está el corrupto Roy Barreras en Inglaterra, el otro que está en Francia, que se ha robado hasta lo máximo en el SENA con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En fin, eso hablando de Enrique Peñalosa como gran figura, que parece que el centro todavía, ni ninguna corriente política le da un empuje para que algún día fuera presidente de Colombia. El listado del centro también incluye a figuras como Elsa Noguera, tiene 2%, igual que Peñalosa, David Luna y otros. Tenemos más análisis de votación en la parte de la izquierda. Está el análisis de esta encuesta. El ex senador Gustavo Bolívar, posicionado como el candidato con mayor respaldo, que obtiene un 29.1% en la intención de voto. Una de las sorpresas de esta consulta fue el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien registra un 20%. Imagínense, es un buen resultado para Daniel Quintero. Quizás con un poquito más de fuerza le quitaría
el primer lugar a Gustavo Bolívar, porque realmente 9 puntos en porcentaje no es mucho. Gustavo Bolívar tiene 29.1 y Daniel Quintero 20%. Exalcalde de Medellín, muy destacado. Otros nombres destacados incluyen a María José Pizarro, es la hija de Carlos Pizarro, el candidato asesinado del M-19, no despega tampoco, tiene un 19%. Es una senadora bastante polémica, sus discursos repetitivos, inclusive su léxico es muy pobre. No sé por qué pretenden ser presidente de este tipo de personas que no le aportan nada, sino eh, solamente división y caos a la política. Carolina Corcho, 15%, y la actual vicepresidenta Francia Márquez, 6.1%, que ha estado en entrevistas, Francia Márquez, y que es muy resentida con lo que le ocurrió en la Junta de Ministros y completamente la abandonaron, le quitaron el ministerio y está ahí de vicepresidente porque pues hizo parte de la elección presidencial de Petro y pues nadie le puede quitar ese título. Ahora dice la encuesta que cuando se analiza la intención de voto general sin segmentar por espectro ideológico, Vicky Dávila lidera con 12.7%, seguida por Sergio Fajardo, quien registra un 11.8%. En tercer lugar se encuentra Juan Manuel Galán con 7.8%, mientras que Claudia López obtiene un 6.9%. Increíble el repunte de Vicky Dávila, que pues prácticamente mucha gente era bastante escéptica sobre el nombre de Vicky Dávila, que la consideran una outsider, es decir, una persona que está fuera de la política y que intenta ser presidente. Otros candidatos destacados incluyen en esta medición Miguel Uribe con 6.8%, Gustavo Bolívar 6.7%, Germán Vargas Lleras con 6.2% y María Fernanda Cabal 5.6%. En Bogotá, el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, lidera con un 12%, seguido de Gustavo Bolívar con un 11.1%. Según el informe del Consejo Nacional de Consultoría, Vicky Dávila lidera entre las mujeres con 17.3% de intención de voto, mientras que Sergio Fajardo se posiciona como el favorito entre los hombres. Hay un análisis bastante interesante de la candidata Vicky Dávila en la silla vacía. Encontramos, la encuentran como bien posicionada, es primera en esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Dice que lo que está haciendo, que renunció a la dirección de Semana en noviembre para ser precandidata en mediciones de enero y febrero del Centro Nacional de Consultoría y de Guarumo y Ecoanalítica, lidera en la derecha y en el resto del pelotón. La medición del Consejo Nacional Electoral en la que mejor marca fue pagada por Semana. En los últimos meses, Vicky Dávila ha apostado por una gira de medios agitada. Primero salió en la W, luego en la FM y también en RCN. Ha pasado por radios comerciales como Tropicana y Radio 1 y otros medios regionales. Allanó el camino de su precandidatura con conversatorios en universidades. Está haciendo Vicky Dávila ya pues en su estrategia política de acercamiento a sus votantes. Se ve mucho en universidades, sí, se ve en la calle hablando con vendedores ambulantes, todo tipo de estrategias que está utilizando. Pero esta estrategia tiene riesgos, dice el análisis de la silla vacía, que su plataforma de outsider se desgaste. Esa chapa implica una narrativa anti-establecimiento, pero también un efecto sorpresa. La seguridad por la crisis de orden público en que ha resultado la paz total también le podría restar peso a su propuesta económica ante el electorado. El ataque a otras figuras como Claudia López podría darles aire como el que Petro le dio a Dávila al graduarla de opositora. Su fortaleza, dice, pues ella habla de su equipo económico, dice que va a tener 5 expertos en su campaña. En el ramillete estuvo, no se sabe si vuelve a estar,
Axel Kaiser, libertario colaborador de Javier Milei, presidente argentino. Y pues eso dejó en el aire una receta económica tipo Milei para el 26, lo cual pues a los colombianos les gusta y a otros no les gusta. Porque pues Colombia es Colombia, Argentina es Argentina. Las estrategias en estos puntos es proteger el Banco de la República, fortalecer las empresas, atraer inversión, reducir el gasto público en funcionamiento y frenar la dependencia de la deuda con la banca internacional. Fortalezas, dice que las fortalezas principales de Vicky Dávila, dice que no viene de la política, la gente critica su falta de experiencia en política, pero eso en este país es una virtud, dice una analista. La vitrina periodística que ha cultivado y su posicionamiento reciente por las denuncias de corrupción contra el gobierno Petro en la revista Semana cuando era directora. Pero tiene un telón de Aquiles de acuerdo a este análisis de la silla vacía, un doble discurso, aunque apuesta por una narrativa anti-establecimiento y critica a políticos que se han acercado a Gabriel Gilinski. Ella trabajó 3 décadas para grandes grupos económicos en RCN con el grupo Ardila Lule y en Semana con los Gilinski. Ambos son grupos que han usado sus medios para defender sus intereses económicos. En Semana con Dávila a la cabeza durante la toma hostil del GEA. Y pues la falta de experiencia. En un país en que la derecha se pinta como descuadernado luego de la presidencia de Gustavo Petro, Dávila llegaría con una candidata que nunca ha ocupado un puesto en el Estado. Y sí, pues ojalá pues a Vicky Dávila le vaya bien y también que la podamos tener en este espacio. Eso es lo que se ve. Esa es el presente en Colombia, en medio de la violencia guerrillera, en medio de la violencia también de la corrupción, de estas denuncias tan graves contra los políticos, contra Laura Sarabia, que colocó a personas responsables de grandes entidades que están robándose la plata de la salud y poniéndolas en paraísos fiscales. Y no pasa nada. Y utilizando la tribuna del Estado ahora con la declaración de conmoción interior en el Catatumbo y otras zonas de Colombia, quieren extenderla pues como plataforma para las elecciones del 2026. Eso es lo que está ocurriendo y no olviden suscribirse en nuestro canal, darle like para que continuemos informando. Seguimos.